Eh, Bienvenidos, queridos chiquillos de YouTube. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro programa de el estudio de la lección de escuela sabática, siendo hoy 18 de enero del 2022. Les agradecemos porque nos están acompañando el día de hoy. Queremos contarles que tenemos una invitada muy especial el día de hoy que compartirá el estudio de la lección con nosotros. A nuestros amigos que están con nosotros en Zoom, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Les voy a invitar a que puedan, ahí donde están, agarrar su Biblia, agarrar su lección y que puedan abrirla, que vamos a iniciar con nuestro estudio de hoy. Así que el tiempo se lo voy a dejar a Elizabeth. Vamos a tomar un avión imaginario y nos vamos a ir desde la ciudad de Guatemala hasta El Salvador, ¿verdad, Elizabeth? Así que, Elizabeth, el tiempo es para ti. Muchas gracias por acompañarnos y, chiquillos, la atención para nosotros. Amén, que tengan todos buenos días, chicos, ¿cómo amanecen? Yo aquí con un poco de frío porque, sinceramente, y Tyler ya lo dijo, está muy frío. Pero me he tomado un duchazo para quitarme el sueño porque, sinceramente, no soy de bañarme muy temprano, ¿verdad? Pero porque siempre hago otras cosas, como leer la palabra, luego hago ejercicio y luego ducharme, pero en este caso me tocó ducharme antes porque si no, no despertaba muy bien. Pero bien, ya que estamos todos acá, yo quisiera que inclinásemos nuestro rostro para poder pedir en oración esta dirección sobre esta lección. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por otro día más de vida en el que nos das la oportunidad de no solamente pedir perdón por nuestros pecados, sino seguir adelante con esta obra de, de evangelismo y poder ver en nuestras vidas también cada uno de los detalles que has preparado para este día. Queremos que tu Santo Espíritu repose sobre nosotros para que podamos, Señor Dios, estar en tu Santo Espíritu y comprender lo que quieres que entendásemos en esta palabra, y que entendiéramos, Señor Dios, que estamos necesitando de tu poder, Señor Dios, para poder sentir tu sentir, Señor Dios, ese sentir que depositaste en tus discípulos cuando estuviste aquí en la tierra. Señor Dios, te pedimos y te suplicamos que puedas apartar de nosotros todo pensamiento del mal, todo sentimiento que acarrea ese pecado, Señor Dios, y así, Padre Celestial, que tu presencia esté con nosotros dirigiendo este programa. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, chicos. No sé si hasta el día de hoy o hasta este momento aún sienten dudas sobre o alguna pregunta sobre las lecciones anteriores. ¿Ha quedado todo claro o hay algo que sienten que no se explicó totalmente o que no comprendieron totalmente? No sé si me escuchan ahí donde están. ¿Hay alguna, okay, ¿hay alguna cosa que les haya quedado duda antes de pasar a esta lección? ¿Ninguna? Ninguna cosa que haya quedado en blanco. Muy bien. Bueno, si de repente sucediese que se recordasen de algo, pues lo pueden escribir o comentar. Hay unas cosas que realmente como cristianos necesitamos estar claros, ¿verdad? Es decir, no podemos estar ni siquiera dudando de esta situación porque para empezar nos compete estar involucrados en todas estas cosas y sentirnos parte de esta historia, de lo que fue la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que somos tan pecadores y tantas cosas que ha hecho Dios por nosotros, y no solamente lo ha venido a demostrar en la cruz, sino a través de revelar tantas lecciones, por ejemplo, estas que vamos a estudiar en esta mañana, no solamente a través de nuestra hermana Elena de White, ¿verdad? Ha revelado tantas cosas, sino también lo sigue revelando hoy en día. No sé cuántos de ustedes tienen la fe, la convicción de que eso es así.
¿verdad? Si ustedes notan, todas estas lecciones han venido justo en el momento preciso, es decir, ni antes ni después. Es como Dios nos conoce tanto, ni siquiera habíamos nacido nosotros, cuando Él ya había pensado en este momento que tenemos en este momento, pues es decir, Él lo sabe todo. Y en la medida que Él sabe todo, también sabe que sus hijos están necesitando ese poder, esa fuerza, esa eh, inteligencia para saber explicar, y no solamente explicar, sino entender, y a la vez de entender también compartir con otros estas lecciones. La lección del día martes, el título se titula Carne y sangre como nosotros. Hebreos dice acá que Jesús adoptó nuestra naturaleza para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Es decir, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese adoptado la naturaleza humana y hubiese venido como Dios, bueno, como anteriormente se presentaba, porque si ustedes se recuerdan en el tiempo antiguo, pues Él se presentaba como Dios, ¿verdad? Tenía muchas manifestaciones, muchas expresiones de su naturaleza, pero ahora Dios quería pues venir a la tierra como ser humano, ¿verdad? No solamente para compartir directamente con nosotros. Y es decir, yo cuando leo estas lecciones me pongo a pensar, ¿será que Dios no compartía con nosotros nuestro dolor, no entendía nuestra naturaleza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan que será que Dios tenía que hacerse humano para podernos comprender o decir, es que yo no sé lo que siente el ser humano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie me puede opinar algo, aunque sea un comentario pequeño? ¿Cómo estás? Muy Sí, bien. yo creo que Jesús sufrió obviamente mucho más que lo que sufrimos nosotros, y por eso Él tiene empatía, y por eso nos dejó ese ejemplo a seguir, que a pesar de todo lo que estemos viviendo, nosotros debemos perdonar, debemos amar, y hacer, que para nosotros es un sacrificio, pero como Él estaba en constante comunión con Dios, Él pudo realizar todas las cosas y logró, estar sin pecado. Y nos dejó ese Amén, ejemplo para nosotros, justamente para hacer lo mismo. amén, Yo creo amén. que la naturaleza de él, él tuvo las tentaciones, se cansaba, se agotaba, caminaba, pero él todas las mañanas se levantaba a comunicarse con Dios y cargaba, digamos, esas pilas para poder seguir adelante, y siempre fue obediente. Así que sí, Amén. él por eso vino a estar con nosotros, a sufrir, para saber lo que se siente, y yo creo que él tuvo más tentaciones y más cosas, porque justamente él tuvo que sufrir ese desprecio y todo, bueno, y la muerte, la peor muerte, justamente para poder darnos salvación. Amén. Y lo Muy eligió bien, yo él, creo que, digamos, o sea, lo aceptó él de hacerlo. Así que amén, mucho amor por nosotros. amén, muy bien. Tú resumiste casi que todo, ¿verdad? Dios nos vino a dar ejemplo, ¿verdad? Es decir, ¿qué tal si Él hubiese aparecido con su naturaleza humana? ¿Será que estaba, bueno, representaba a Dios mismo, él mismo se representaba, ¿verdad? Pero ¿será que nos venía a dar ejemplo que fuésemos dioses, así como Satanás les engaña a los chicos de fuera? Yo siento que no, ¿verdad? Realmente Él nos vino a enseñar a depender del Padre, ¿verdad? Es decir, a depender del mismo, ¿verdad? Como lo hemos venido estudiando, ¿verdad? En estas lecciones. Y de alguna manera, pues tenía que adoptar la naturaleza humana también, ¿verdad? Expresarse en carne y sangre, ¿verdad? Porque de alguna manera su naturaleza, pues lo mismo dice su nombre, es eterna, ¿verdad? Él tenía que venir a morir, ¿verdad? A morir a representarnos por nosotros. Es decir, él no quería que muriésemos eternamente, sino más bien que muriésemos temporalmente para luego vivir eternamente, y ese poder solamente él la podía ejercer, ¿verdad? O sea, es decir,
ningún ángel, ningún ser creado, nadie, ni siquiera de esta tierra, aunque lo eligiese Dios y tal vez no hubiese caído en pecado, nadie podía representarnos de esta manera, solamente nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder, que venció la muerte, ¿verdad? Por su misma naturaleza que es eterna. Es decir, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese tenido esa naturaleza, no hubiese podido resucitar y hubiese pues muerto, toda nuestra esperanza hubiese sido horrible, ¿verdad? Pero bien, antes de terminar con este comentario, no sé quién me puede leer Mateo 16, 17. Tal vez Fabi me puede buscar Mateo 16, 17. Biónica me puede buscar Gálatas 1, 16. Quiero ver quién más está por acá. Ari me puede buscar Primera de Corintios 15, 50. Y vamos a ver. Tylee, me puedes buscar Efesios 6, 12. Vamos a buscar esos versículos y acá hace una pregunta. ¿Con qué deficiencias de la naturaleza humana relacionan estos pasajes la expresión carne y sangre? Vamos a entender a qué se refiere esta expresión de carne y sangre. Cuando tengan los versículos, me pueden ahí afirmar con un amén y vamos a empezar la lectura. Ahí tengo el mío. Vale. Léelo, Fabi. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Si ustedes notan en este versículo, hay algo que nuestro Señor Jesucristo, es decir, es maravilloso cuando Dios te revela algo y que no yo, ni ningún pastor, ni nadie, o sea, es decir, ninguna carne te lo revela. Es esa comunión es la que quería Dios que tuviésemos con nuestro Padre y Señor, bueno, Jesucristo y Dios, ¿verdad? Y esto, pues, de alguna manera era como afirmar, no es una mera idea humana, ¿verdad? Lo que acabas de decir, ni ninguna cosa que se te ocurriese, sino más bien Dios, que sabe todas las cosas, que es la verdad, te lo está revelando. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Porque esa comunión es la que se perdió en el Edén, ¿verdad? Esa depender de nuestro Dios, ¿verdad? En depender de nuestro Dios es lo que se había perdido y era como lo que Dios venía a restaurar, esa relación también que se había perdido de depender nosotros de nuestro Creador. Vamos a ver Gálatas 1:16. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Amén. Si ustedes ven ahí, Pablo, de alguna manera, no quería depender ni siquiera de él mismo. Él había tenido pues, bueno, Dios le revelaba todas las cosas, porque sinceramente todo lo que ha escrito no creo que lo haya escrito por él mismo, sino más bien tenía primeramente creer en nuestro Dios, es decir, la convicción de que no era ningún, como en aquel entonces creían en espantos y ninguna cosa, ¿verdad? Ningún espíritu raro ahí, sino él había sentido en carne propia, ¿verdad? La presencia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que él revela en sus cartas. Si ustedes ven, revela esa convicción que él tiene de que realmente él es el Hijo de Dios, que él es quien está guiándole en su ministerio y quien está revelando todas esas cosas, no solo para él mismo, sino también para los gentiles. En este caso, pues él hace referencia a los gentiles. Y de alguna manera él entendía eso, de que él tenía que depender de nuestro Dios, no solamente en esa situación, o sea, de él mismo como persona, como que necesitaba su protección, y pues porque en ese momento ya no era él quien hacía correr peligro a las personas, sino él mismo corría peligro, ¿verdad? Sino más bien, también pues él no sabía el mensaje que Dios iba a dar, entonces él sabía que tenía que depender en ese momento de nuestro Creador, ¿verdad? Y era pues, es como humillarnos delante de nuestro Dios y decir, Dios, yo pues nada soy, ¿verdad? Nada soy, nada sé,
tú lo sabes todo, tú lo eres todo y pues nada, ¿verdad? Eso. Vamos a 1 Corintios 15:50. Dice, sin embargo, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. La incorrupción. Ajá. Bueno, ¿ustedes qué se les viene a la mente cuando dice ni carne ni sangre no pueden heredar? ¿Será que nos iremos en espíritu al cielo o qué opinan ustedes ahí? ¿Qué se les viene a la mente cuando dice ni carne ni sangre? A mí me hace pensar, digamos, que nuestra naturaleza, no por humanidad, o sea, por ser humano, digamos, por la carne, sino que la expresión que si nosotros vivimos con lo que nos sale de adentro a nosotros, estamos liquidados, porque lo nuestro sabemos que nos lleva al pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa y nos lleva siempre a pecar y a hacer lo malo. Entonces nosotros tenemos que vivir con eso que Jesús nos mostró, nos enseñó, justamente para vivir en espíritu, en esa comunión con Dios, para cambiar todas las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Y de la única manera, digamos, que podemos lograrlo, obviamente que es con la ayuda del Espíritu Santo y siempre mirando a Jesús, mirando el ejemplo que Él nos dejó y tener esa comunión constante con Dios para poder lograrlo. Nuestra naturaleza justamente es pecaminosa y caída, es lo que nos Amén. lleva, lo que nosotros tenemos que lograr, de que nuestra carne y lo que nosotros sentimos no nos controlen ni nos maneje, sino que debemos aprender a confiar en Dios. Amén. Es decir, con nuestros pecaditos, ¿verdad? No podemos ir a ningún lado, ¿verdad? Acá, pues Dios, de alguna manera, Él tiene tanta paciencia con nosotros y a mí me sorprende sinceramente porque yo personalmente, yo no me siento nada perfecta. Y yo le digo a Dios, Dios mío, yo no voy a ir al cielo así. Es decir, cámbiame, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a depender de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Efesios 6:12. ¿Estáis listas por allí? Sí, sí, sí. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Elizabeth, estás sin audio. Efesios 6:12, ¿has leído? Ah, Efesios 6:12. Aunque eso estaba genial, ese versículo. Estaba como también, ¿verdad? Caía aquí. Pero vamos allá a Efesios 6:12. ¿Lo hallaste? No, vamos por acá. Sí, sí, recién lo leí. Es Efesios 6:12. Ese es el que leyó. Quiero ver, espérate, quiero ver si dice, no. Les voy a leer aquí. Efesios 6:12, no, perdón, es que es verdad. Yo estaba leyendo otro aquí, lo siento, es verdad. Bueno, pero en fin, les voy a leer este porque este también es Efesios 2. Ya les digo la cita, pero si la quieren buscar ahí. Efesios 2:12. Les voy a leer lo que dice acá. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Será que, bueno, nosotros ya esto lo sabemos de mucho, ¿verdad? Porque se ha explicado ya muchas veces que nosotros, aunque no fuésemos israelitas, ¿verdad? La gracia ha abarcado pues a todos y parte de lo que Dios quería expresar a través de Pablo era eso,
¿verdad? Que habíamos alcanzado también los gentiles la gracia de Dios, pero al final me llama la atención lo que dice este versículo, que estábamos sin la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Se imaginan ustedes cómo de alguna manera se sentían en aquel entonces estas personas que no eran judíos, que pues las promesas aparentemente no eran para ellos? Aunque la verdad que Dios siempre lo quería para todos, pero lamentablemente se había perdido esa, como te diga, como idea global, ¿verdad? O sea, solamente se estaba como ahí reteniendo con los de Israel, pero Dios quería que se rompieran esas cosas y esas ideas que nos hacían limitarnos, ¿verdad? Alcanzar la gracia de Cristo. Y de alguna manera, pues, esta lección también viene abarcando todas esas cosas, porque al final ningún rey, como pudimos ver, ¿verdad? En la lección anterior, pudo ejemplificar totalmente. O sea, ningún ser humano puede, es decir, cuando digo no puede, no quiero que ustedes se pongan tristes y decir, bueno, entonces no voy a poder lograr la perfección de Cristo. No, sino más bien nadie de nosotros, o sea, humanamente, pudiera haber hecho lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos, como ya entendimos en la lección anterior, esa naturaleza, es decir, la naturaleza eterna. Nosotros la habíamos perdido, ¿verdad? Nosotros estábamos, como decían ahí en Mateo y en Galatas, que subyugados a la muerte, ¿verdad? Es decir, nosotros si moríamos, pues moríamos y nada, ¿verdad? No hay ninguna otra vida, ni ninguna oportunidad, ni ninguna fuerza, ni aunque uniésemos nuestras fuerzas, nadie puede darle vida a un cuerpo, sino más bien la vida que es Cristo. Y eso es lo que Dios también venía a, a darnos nuevamente, esa naturaleza que solamente la adquirimos a través de Él, ¿verdad? La naturaleza que el enemigo, que de alguna manera subyugó la muerte a nuestra carne, ¿verdad? Era eso, lo que venía a romper nuestro Dios en nosotros. Es decir, nos faltaba como ese ingrediente, ¿verdad? Como cuando estás haciendo un pastel, ¿verdad? Y de repente te falta la vainilla o algún detallito así bien peculiar que le da pues el toque final del sabor y todo lo demás, pero no está, ¿verdad? No está y no lo puedes hornear porque necesitas ese ingrediente, pues es como eso, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Destinado a la muerte, pues la sal, dice que ahí, claro, somos la sal de la tierra, muy bien, ¿verdad? Entonces, ese pequeño detalle, esa naturaleza que nosotros perdimos ahí en el Edén cuando caímos, nuestra naturaleza es lo que Dios tenía y que nunca va a perder porque Él es eterno. Es decir, nosotros sin Dios no somos nada, nosotros sin Dios, es más, esta corta vida, aunque muriésemos aquí en la tierra, igual dependemos de Dios. Si no, Satanás, yo creo que yo a veces me pongo a meditar y me pongo a pensar que ya ni siquiera este mundo fuese quizás ni un meteorito, o sea, ya hubiera destruido todo con su presencia, no sé, se me ocurren esas cosas, ¿verdad? Tal vez, no sé si suena muy fatalista o qué, pero sinceramente Satanás no puede darte vida, sino más bien quitarte tu vida, es decir, él se va ahí como pasando de cuerpo en cuerpo, de generación en generación, tú mueres y a él no le importa ni un bledo, es decir, o sea, no somos nada para él, ¿verdad? Él nada más solo nos utiliza para irse, pues, ahí, ¿verdad? Pasando el tiempo mientras Dios viene y Él quiere atrasar el tiempo de Dios, pero de ti y de mí depende que Dios venga pronto y no solamente por cambiarnos, o sea, es decir, no necesariamente solo pensar en nosotros de cambiar nuestro carácter, sino más bien, es decir, hacer la voluntad de Dios y dentro de la voluntad de Dios también predicar el Evangelio, que eso es lo que Dios nos está pues instando a cada instante. Acá dice, esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano, pero Jesús dice acá no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, ¿verdad? Realmente uno de nosotros. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente a nosotros con respecto al pecado, ¿verdad? ¿Qué tal que si él hubiese pecado? ¿Qué creen que hubiera pasado en ese momento? ¿Qué se le viene a la mente si él hubiese pecado? Bueno, él fue carne, ¿verdad? Él, o sea, no tenemos que tener duda que él sí es humano, ¿verdad? Pero al final, si él hubiese pecado, también él hubiese necesitado un redentor, es decir, hubiese, como David, ¿verdad? Como todos los anteriores que Dios había elegido, hubiese necesitado esa redención, ¿verdad? Entonces,
acá menciona, en primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. Eso podemos ver en Hebreos 4:15. En segundo lugar, Jesús tenía la naturaleza humana, es decir, era santo, inocente, sin mancha, apartado de pecados. Eso lo podemos leer en Hebreos 7:26. Nosotros tenemos tendencia al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales vendidos al pecado. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser, ¿verdad? Bueno, así tenía que ser, si no, no sé qué hubiese pasado contigo, conmigo y con los demás que vienen, ¿verdad? Si Jesús hubiese sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Es decir, es que no teníamos otra opción. No teníamos otra opción, era o sí o sí. ¿Verdad? Era el único que nos podía ayudar, el único que tiene la fuerza, la inteligencia y toda la capacidad para no solamente redimirnos de los pecados, sino también para darnos vida eterna, así como nos ha creado este mundo, Él pues tenía el poder, ¿verdad? Algo que nosotros, pues lamentablemente solamente con Él, ¿verdad? Cuando vayas a hacer alguna cosa en nombre de Él, pues sabe lo que es por Él, ¿verdad? Incluso respirar, ¿verdad? Cada respiro tiene que ser como un agradecimiento, un canto de agradecimiento de tu cuerpo, ¿verdad? Diciendo gracias Señor porque mi vida depende de ti en cada respiro, cada pensamiento lo pones tú porque tú eres la inteligencia, cada cosa que yo pueda hacer, tú me das la sabiduría, es decir, yo no soy nada, Señor, incluso mi cuerpo ni siquiera es como un vaso, ¿verdad? Que tú derramas el agua, sino más bien hasta el vaso mismo, es decir, nuestro cuerpo depende totalmente célula a célula, función a función de Dios. Y ahí es donde nosotros nos decimos, pero ¿quién soy yo, verdad? Y ese es el mayor engaño que Satanás, ¿verdad? Vino a hacer a nuestra tierra, de querer depender de ti mismo, es decir, el egoísmo, ¿verdad? Y todas esas demás cosas que no me gusta mencionar porque me pone muy triste, pero al final pues era como, bueno, voy a bajar a la tierra personalmente, ¿verdad? Voy a hacer una salvación personalizada por todos, le voy a mostrar al Padre, me voy a mostrar a mí mismo a través de Jesús, ¿verdad? Y le voy a mostrar cómo se hacen las cosas y les voy a demostrar mi poder, todo lo que los amo, ¿verdad? Todo lo que quiero para ellos y esa comunión la voy a volver como a unir, ¿verdad? Ahí en nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿verdad? Y por eso mencionaba ahí en la lección también que Él iba a venir a escribir en nuestros corazones lo que son los mandamientos, es decir, su carácter y todo lo demás, ¿verdad? Su naturaleza y todas estas cosas en nosotros. Es decir, si nosotros descansamos ahora en Cristo, es como un sueño, ¿verdad? Y me parece maravilloso porque a veces, digamos así como Pablo que pensaba, bueno, Dios ya viene y que en estos últimos tiempos y tantas cosas que él escribía y yo digo, ¿cuántos años han pasado? Pero yo porque estoy viva, lo siento, muchos años. Pero Pablo cuando abra los ojos para ver a nuestro Señor Jesús iba a sentir así como nada, él no, ya no siente el tiempo, ¿verdad? Entonces para ellos es como, pues ya pasó, es decir, todo lo que dije, ¿verdad? ¿Verdad? Porque al final, pues él no va a sentir todo este tiempo que ha pasado, sino más bien va a decir, bueno, Dios ya vino como lo predije, ¿no? Pero en fin, es maravilloso, no sé, yo siento que no tenemos que tenerle ya, pues, miedo a la muerte, sino más bien sentir de que gracias a Dios descansamos y si en algún momento descansásemos, es decir, si muriéramos, pensar, ¿será que ya hice la obra de Dios? Esperemos que sí, ¿verdad? Que hagamos la voluntad de Dios y que nuestros caracteres cambien, porque sinceramente no me gustaría morir sin haber cambiado y sin haber hecho la voluntad de Dios. Dime, Fabi. Sí, vos sabés que mientras escuchaba, digo, fíjate cómo somos los seres humanos no sé si decir de tontos, porque fíjate vos que si, por más que Jesús, bueno, tenía la naturaleza divina, digamos, se hizo carne y sangre, pero tenía esa naturaleza que no nos llevaba al pecado, sino que a nosotros sí, pero a él no. Y por ahí si nosotros decimos, pero corría con ventaja, y fíjense que la tontera nuestra de decir que él corría con ventaja, si él, como vos decías, si él no hubiese logrado
cumplir esa misión, nosotros no seríamos salvos. Entonces, fíjate vos cómo nosotros somos tan contradictorios y hacemos las cosas mal, porque tendríamos que estar agradecidos justamente porque teniendo esa naturaleza que él no tenía la tendencia al mal, él pudo, digamos, cumplir con esa misión y justamente dejarnos el ejemplo. Yo el otro día, cuando me tocó predicar, que busqué la historia de la mujer samaritana, me llamó la atención de cuando él dijo que, o sea, escribió que tenía que pasar, que él era necesario pasar por Samaria. Entonces yo me ponía a pensar cómo Dios lo iba dirigiendo, porque él, como decimos, era de carne y hueso y dependía del Padre, y Dios le anticipaba las cosas, así como les anticipó a los profetas y bueno, a sus discípulos. Y digo, y es interesante porque a mí me pasó una vez justamente de que Dios me anticipó una visitación a una persona que yo hacía 2 años, y es más, ni nos hablábamos con esa persona, y Dios me anticipó una mañana que yo iba a visitar a esa persona, y me di cuenta que Dios me había anticipado porque cuando, después de no hablarnos y después de haber tenido una vida de relacionamiento con esa persona, una vida, digamos, como así decirlo, fea, de malos entendidos y de discusiones y de un sentimiento ahí medio raro, cuando logré, el Espíritu Santo me había mostrado que iba a visitar a esa persona, cuando llegué a la casa de esa persona, que no tenía planificado ir y me daba vergüenza ir inclusive, cuando caí ahí, me di cuenta que después al estar con esa persona, sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Ya lo había sentido en mi vida y lo sentí cuando hablé con esa persona, y desde ahí en adelante empezó una relación diferente. Y entonces esa situación me hizo comprender cuando Jesús hacía las cosas que Dios le iba indicando y le iba mostrando, y así mismo Dios puede hacer con nosotros. Es tan maravillosa esa relación que Jesús tenía con el Padre, que nos dejó ese ejemplo, y lo mismo podemos hacer nosotros. Y leer y vivir esa experiencia, digamos, esa experiencia que me tocó vivir, que acepté, digamos, escuchar la voz de Dios en ese momento y logré ir a ese lugar y todo, que yo venía orando hacía mucho, pero para mí era algo que si Dios no hubiese estado no lo hubiese logrado, obviamente. Pero después de haber realizado esa visita y todo y haber escuchado la voz de Dios, la satisfacción que hoy en día la persona no está más, falleció hace un par de meses, y hoy día siento la ausencia y me gustaría verla y seguir hablando de Dios y seguir contándole todas las cosas que Dios hacía en mi vida. Y fíjense que si yo no hubiese escuchado la voz de Dios, hoy no tendría esa satisfacción de haber presenciado el Espíritu Santo en estas conversaciones y no haber tenido la posibilidad de hablarle de Jesús. Entonces, es maravilloso ver cómo Jesús nos dejó el ejemplo, que nosotros podemos hacer lo mismo. O sea, no estamos, digamos, exentos de poder vivir esa experiencia que Jesús vivió, pegada a su Padre, escuchando su voz, y vino justo a demostrar que sí se podía. Y la verdad que personalmente para mí es maravilloso, como vos decías, sentir todas esas cosas, vivir esas cosas, que solamente Dios es el que puede hacernos vivir y presenciar esos milagros en la vida de cada uno. Ese cambio, esa transformación que el Espíritu Santo hace, es maravilloso verlo no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás, y justamente también que la oración es tan poderosa cuando podemos orar por nuestros enemigos o las personas que en algún momento nos dañaron. Ese ejemplo de Jesús es maravilloso y es lindo poder tener esa relación con Dios. Tú dijiste una clave bien exacta. Sin Dios no lo hubieras logrado. Es decir, nuestra naturaleza no nos nace. O sea, nada de lo bueno que nace en nosotros es por nosotros mismos, ¿vale? Es decir, nosotros sin Dios no podemos, simplemente. Es como que si tuvieses un vaso transparente y de repente Dios lo llenó con agua, pero vino Satanás y lo llenó
con Coca-Cola, ¿verdad? Con café, con qué whisky, lo que sea. Pero alguna cosa adulterada, ¿verdad? Que no es agua, ¿vale? Y Dios dice, bueno, es que no, este recipiente no es para eso, ¿verdad? Este recipiente yo le llené de agua y él representa el agua, ¿verdad? La pureza, ¿verdad? Todo aquel carácter que no tiene deformación, que no tiene ninguna tacha, ¿verdad? Es decir, y esto es lo que Dios vino a hacer por nosotros, ¿vale? Y al final es como Dios nos vino a llenar de Él, ¿verdad? Todo lo que Él, pues, ¿verdad? Su carácter y todo eso, nos vino a llenar de Él nuevamente. Pero aquí al final, pues, tira la pregunta, ¿por qué seguimos muchos de nosotros todavía pecando? Es decir, porque Dios nos ha dado la victoria a través de Jesús. Y tú te dices, bueno, si Dios ha vencido y si Dios está en mí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Sigo siendo como estoy. Pero es esa lucha, ¿verdad? Dios lo dijo, ¿verdad? Es esa lucha contra carne y sangre o contra quién estamos luchando. Vamos a ver. Es contra Satanás, ¿verdad? Él no está contento que ese vaso tenga agua. Él lo quiere llenar de cualquier cosa menos que ese agua. O sea, menos que tenga Dios. Él es esa lucha y eso es lo que tú sientes, ¿verdad? Él ni siquiera te va a preguntar quieres o no quieres, ¿verdad? Él simplemente lo va a hacer, ¿verdad? Él quiere tomarte, ¿verdad? Él no como les decía, no le importamos lo que es absolutamente nada. Él solamente caprichosamente quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Y siempre va a ser así hasta el final. Si ustedes ven, pues Dios le dio no solamente oportunidades en el cielo, sino también aquí en la tierra y por eso tira la pregunta. ¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Es decir, lo que se me viene a la mente, no sé, bueno, todos podemos tener diferentes formas de pensar, pero Satanás de alguna manera creó confusión, es decir, creó muchas ideas erróneas. Él quería comprobar si esto que decía Dios era de esa manera o si era de otra. Y hasta la vez, ¿verdad? Sigue transgrediendo los mandamientos, sigue adulterando tantas cosas. Y es como que si Dios en su paciencia, ¿verdad? Dijese, bueno, le vamos a dar oportunidad a este que, ¿verdad? Que lo compruebe por él mismo, ¿verdad? Y esa misma pregunta va para ti y para mí. ¿Será que en el pecado se ha encontrado? O sea, es decir, el pecado es sinónimo de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Es decir, si vas en contra de Dios, de hacer las cosas de manera diferente, ¿será que has encontrado la verdadera felicidad? ¿Será que ese es el camino que realmente Dios, ¿verdad?, predestinó para cada uno de nosotros? La naturaleza, ¿te gusta como eres? ¿Te gusta estar peleado con medio mundo y llevar ahí a puras broncas y todas esas cosas? Yo siento que no, ¿verdad? Yo siento que no, es como Dios es tan paciente, o sea, es que me admira la paciencia que tiene, porque en verdad, no sé, es que fallamos a cada momento y decimos, no puedo, ¿verdad? Es decir, ahí es donde nos damos cuenta que realmente necesitamos depender de Dios, ¿verdad? Sin Él no lo vamos a poder hacer. Y como decía Fabi al principio, esa relación con Dios que nuestro Padre Jesús tuvo con nosotros, digo, con nuestro Señor Dios, es decir, esa intimidad, ¿verdad? Esa naturaleza que nosotros, ¿verdad? Estamos tratando de lograr y no podemos, ¿verdad? No la tenemos, solamente, perdón, con Dios, Dios en nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros. Realmente eso es lo que Dios vino a hacer, estar con nosotros. Y no solamente físicamente, no estando por ahí, ¿verdad? Sino en nosotros del Santo Espíritu. ¿Acaso no mandó el Santo Espíritu de Dios? Es decir, Él nos vino a llenar nuevamente. Estábamos vacíos y algunos otros, pues simplemente, pues no sé, estábamos llenos de cualquier otra cosa menos de Él, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna manera siento yo que tenemos que meditar día a día, de llenarnos de Él, de hacer su voluntad. Él nos dice, esfuérzate, ¿verdad? Tú puedes, ¿verdad? Y esa palabra esfuérzate significa realmente como su palabra, ¿verdad? En esencia, un esfuerzo, ¿verdad? Porque nosotros naturalmente no nos va a salir, ¿verdad? Y
de alguna manera nuestra fuerza, no tenemos nada que perder porque Dios es nuestra fuerza, ¿entiendes? O sea, es que todo está ahí como ganado, como en bandeja de plata, ¿verdad? Como tómalo. Es decir, Dios es tan lindo, Dios ha provisto todas las cosas, simplemente hacerlo y ya, ni siquiera te tienes que preguntar, ¿será? O será que es verdad, es que ni la duda te tiene que entrar, ni si es más dudando hasta sin creer lo tienes que hacer, es decir, no puedes desconfiar de lo que Dios te pide hacer, ¿verdad? Incluso los silencios de Dios, todo eso que tú no entiendes, hasta en eso tienes que creer, porque Él ni siquiera va a creer cosas malas, no va a querer cosas malas para ti ni para mí, es decir, Dios es la confianza plena, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos llena de tanta felicidad. Yo creo que nadie aquí en la tierra tú has podido confiar completamente, ni en el mejor amigo de los amigos, ¿verdad? Terrenales. Creo que ninguno pudiese tener esa naturaleza que nuestro Señor Dios tiene, ¿verdad? Y tenemos tanto que agradecer. Es decir, el final de esta lección, no los quiero atrasar mucho porque creo que ya nos pasamos unos 15 minutos o 10. Es eso, ¿verdad? Nuestra naturaleza no podía. Nadie humanamente podía hacerlo. Simplemente nuestro Señor, volviéndose a nuestra naturaleza, es decir, a carne, ¿verdad? Podría venirnos a demostrar lo que Él realmente quería hacer, ¿verdad? Por nosotros, que era la redención, que era la restauración de nuestro ser, de nuestra naturaleza perdida. No la eternidad, bueno, todas esas teorías que la gente ha creado, no podemos, solamente es Dios, es decir, necesitamos a Dios en nosotros. Somos como una fusión, ¿verdad? Eso es lo lindo, porque de repente tú vas caminando y como dice Fabi, ¿verdad? De repente Dios te habla y te hace actuar, ¿verdad? Yo les doy el hacer, el querer y el hacer. Y es decir, eso es maravilloso porque que Dios nos está empujando, ¿verdad? Ahí nos está ayudando y al final pues ni siquiera te dices, ¿verdad? Es verdad, Dios quiere que te felicites y te digas, es verdad, lo lograste, pero también reconocer que no eres tú, sino es Dios, ¿verdad? Realmente la gloria y la honra la tiene que tener Dios, ¿verdad? Porque gracias a Él lo logramos todas las cosas, ¿verdad? Este momento no sería posible si Dios no lo hubiera predestinado y es maravilloso estar reunidos con ustedes, tener estas lecciones maravillosas, ¿verdad? No sé si alguien más, antes de finalizar, tiene algo más que opinar, porque me encanta escucharos y aprender de vosotros es maravilloso. ¿Nadie más tiene alguna otra opinión sobre la lección antes de finalizar? ¿O alguna cosita, algún detalle que se nos haya pasado por alto? Sí, vos sabés que hoy día, después de vivir esa experiencia con Dios, de haber escuchado y haber obedecido, me doy cuenta, digamos, que si bien pasaron 2 años de que no tuve relación con esa persona y los años anteriores habían sido medio feitos, sería mi ex suegra. Yo creo que muchas personas por ahí tienen esa competencia o algo y siempre estábamos, digamos, mal. Y fíjense lo maravilloso de Dios, que cuando Dios cambió esa relación, cada cosa que yo le decía, ella lo tomaba como verdad. Entonces, cuando hablaba de Dios, nuestra relación cambió tanto que el día que falleció parecía que faltaba algo de mi vida. Y eso solo lo logra Dios. Hasta el día de hoy la sigo extrañando y no puedo ir a la casa porque no está. Y solamente Dios logró esa unión, ese amor, porque me di cuenta del amor que me hizo tener, o sea, me hizo tenerle un amor especial, que justamente que es lo que Dios quiere con las personas, digamos, que por ahí chocamos mucho en ese momento. Bueno, era celo de madre y todo, cuando estamos junto con su hijo,
y logré entender un montón de cosas y logré empatizar con ella y logré tener una relación que Dios me hizo tener. Y la verdad que, y agradezco a Dios que me dio la oportunidad porque pude compartirle el mensaje. Ella logró ir a la iglesia para el bautismo de mi hijo. O sea que cuando uno obedece a Dios y escucha la voz de Dios, Dios logra hacer tantas cosas en nosotros que justamente, como decía, por nosotros mismos obviamente nunca lo podemos hacer, pero disfrutar de esas bendiciones y esas bendiciones que Dios nos da a nosotros a través de las oraciones o de lo que tenemos que nos permite compartir, también nos da esa satisfacción. Y yo sigo asombrada, porque no se imaginan ustedes o sea, la ausencia que siento, pero a la vez esa ausencia y de extrañarla, que en otro momento cuando uno esté peleado con una persona, lo que menos quiere es encontrarla o tener relación con esa persona. Y sin embargo logró hacer Dios ese milagro en nuestras vidas, porque primero lo hizo en mi vida, y ver eso, sentir eso, me hace confirmar constantemente de que todas las cosas Él las hace por amor, y justamente vino a enseñarnos que la mejor batalla que podemos lograr vencer es justamente con el amor, de permitir que Él trabaje en nuestra vida, que nos vaya cambiando nuestra naturaleza y nos vaya poniendo ese amor para poder lograr hacer las cosas que con otra actitud no logramos hacer seguro. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, Fabi. Me encanta ver, no es que me gusta ver llorarse, yo soy muy sentimental, pero me encanta ver cómo el Espíritu de Dios nos constriñe, ¿verdad? Es decir, nos hace sentir aquel amor, ¿verdad? Y esa misma presencia de Dios nos hace llorar, ¿saben? Porque nos hace reconocer, ¿verdad? Nuestra naturaleza, ¿verdad? Tan caída, pero a la vez Dios nos levanta de ahí, ¿verdad? Dios no nos deja en esa naturaleza caída, es decir, o somos carnales o espirituales, pero ahí es donde Dios dice, no, yo quiero, ¿verdad? Que no solo seas un cuerpo ahí, ¿verdad? Sino que también esté yo contigo, ¿verdad? Tú me necesitas, yo te creé, yo te amo, no quiero que te vaya mal, ¿verdad? Es como un padre sobreprotector, ¿verdad? Como somos la niña de sus ojos, como bien dice su palabra. No sé si alguien más quiere expresar algo más. No sé si les quedó todo claro. Yo creo que estas lecciones vienen como muy fáciles, ¿verdad? Me da tristeza porque me he topado con hermanos de la iglesia que me dicen, es que yo no entiendo lo que está diciendo esta lección. Pero ¿quién es ese que te quita el entendimiento? Es decir, que nos da esa ignorancia o esa frustración, no sé, como un bloqueo mental, ¿verdad? Que no quiere que entiendas lo que Dios quiere decir a través de estas lecciones. Es el mismo enemigo, ¿verdad? Oremos mucho, ¿verdad? Acerquémonos a Dios. Es Él quien realmente nos está explicando estas cosas, ni siquiera es nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Que nos hace entender esto, sino Dios mismo, ¿verdad? Es quien te hace entender todas estas cosas, ¿verdad? Es decir, ni siquiera podemos jactar de nosotros mismos, decir yo entiendo esto y no, nada de eso, ¿verdad? Sino más bien es el amor de Dios, ¿verdad? Y me agrada saber cuando las personas quieren acercarse a Dios y entenderlo, es decir, entender su mensaje, lo que Él quiere para ti, ¿verdad? Y entender su naturaleza, entender cómo Él es. En la medida que tú te acerques a Dios, vas a entender como todas las cosas, es como la pieza de rompecabezas, ¿verdad? Que faltaba para un todo y dices, bueno, pero es que hoy sí entiendo todo así como muy fácil, ¿verdad? Y esto está pues de pan comido, como decimos, ¿verdad? Pero al final es Dios quien realmente te facilita las cosas, ¿verdad? Él te pone esa sabiduría que viene del cielo, no es ni siquiera terrenal, ¿verdad? Es decir, Él se muestra a ti mismo, ¿verdad? Es decir, a través de tu mente y tu corazón todas estas cosas. Y tenemos mucho que agradecer esta mañana por mostrarnos, ¿verdad? Que es Él quien nos vino a representar. Yo creo que nadie de los antiguos se hubiese imaginado, como decía la lección, que era Dios quien nos venía a representar, ¿verdad? O sea, yo creo que ni siquiera se hubieran imaginado que Él iba a nacer, ¿verdad? Ellos iban a imaginar que iba a ser otro ser humano más,
¿verdad? Un rey más en la tierra, ¿verdad? Y yo creo que esta fue al final como la frustración de los discípulos, ¿verdad? Que vinieron ellos a llorar por nuestro Señor. Bueno, se nos murió nuestro rey, y ahora qué va a pasar con nosotros. Y como humanos cualquiera, ¿verdad? Nos hubiésemos frustrado como fue Pedro, huir y negarlo, ¿verdad? Esperemos nosotros que ahora teniendo esta luz, de sabiendo todo lo que pasó, es decir, que nuestro Señor murió, pero sí resucitó, que su naturaleza no es normal como la de nosotros y tiene el poder de llevarnos al cielo, de perdonar nuestros pecados, de transformarnos. Es decir, Él tiene el poder de todo. Ni siquiera dudemos de que Él va a estar con nosotros en aquel día difícil donde nosotros realmente tengamos que representarlo y defender su causa, ¿verdad? Yo creo que no solamente tenemos que quedarnos aquí, sino pues adelantarnos un poquito a los hechos, prepararnos, leer para prepararnos. Es decir, es como cuando tú vas a defender a tu madre, a tu mejor amigo, a tu padre, no sé, ¿verdad? Y quieres dejarlo pues bien parado. Es decir, nosotros no tenemos nada malo que hablar de Dios y será también el Santo Espíritu, ¿verdad? Pidamos por el Santo Espíritu de Dios que nos llene para que sepamos qué hablar, que sea Él quien hable a través de nosotros. Eso va a ser maravilloso, ¿verdad? Pero dejamos que Él pula nuestros caracteres, porque si no, pues lo vamos a hacer de manera tal vez no adecuada, como quería Pedro cortarle la oreja, ¿verdad? Y defenderlo pues de manera violenta, porque él era violento, ¿vale? Entonces, pero esperemos que nada ya de nuestra naturaleza antigua, o sea, de nuestro viejo hombre y todas esas cosas, estén ahí en ese momento, que representemos verdaderamente a Dios, no tengamos temor, ni siquiera la misma muerte, porque ya lo sabemos que Dios venció la muerte y nada, pues como le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Tú puedes, chicos. Al final, pues es maravilloso como Dios nos apoya. Esta ha sido la lección de esta mañana y espero que cada lección la aprendamos a vivir, a atesorar en nuestro corazón, a meditar, que no solamente salgamos de este Zoom y digamos, bueno, ya terminó, pongámonos a hacer otra cosa. Pero no. Medita todo el día en esto. Y medítalo hasta que te quede bien claro todo en tu mente, que lo aceptes en tu corazón, la voluntad de Dios que tiene para tu vida, maravillosa, ¿verdad? Y compártelo. No te lo quedes, ¿verdad? No seas un recipiente que no, ¿verdad? Que se va a desbordar solo por el egoísmo, que solo lo quieres tú, sino dalo a otros, llena otros vasos, otros recipientes cuando tú estés lleno y así de esa manera también estás haciendo la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio a todos, ¿verdad? Y vendrá el fin, ¿verdad? Celebremos ese fin, hablemos a todos de Dios, seamos cartas leídas para Dios, presentémoslo bien en esta tierra y lo demás, pues Dios hará. Bendiciones para todos, me alegra veros a todos. Los extrañé muchísimo. Ayer hablaba con Tito y le digo, de verdad que he estado, o sea, no he estado ausente porque quiero, sino más bien he tenido muchas cosas que hacer, siempre de la iglesia, pero al final, pues es lo que importa, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos que hasta que entendamos que la vida cristiana, o sea, es decir, todo lo que Dios nos pide hacer es una nueva como profesión, un nuevo trabajo, o sea, que Dios sea el centro de tu vida, lo demás va a ser simple, bueno, Él va a añadir todas las cosas, sin duda, pero es decir, la vida, tu trabajo mundanal, tu vida mundanal va a ser en segundo plano, ¿me entiendes? Y al final no te va a pesar hacer tantas cosas para Dios, te van a llamar loco, fanático, no te interese eso, ¿verdad? Que tu mente esté en las cosas de Dios, en el cielo, y Creo que perdimos a Elizabeth. Em, bueno, chiquillos, a los de YouTube, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de la lección del día de hoy. Les voy a invitar a los amiguitos de Zoom que puedan acompañarme en una oración para terminar con el programa. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar la lección de escuela sabática para el día de hoy. Quiero suplicarle que pueda bendecir a Elizabeth y
También a cada uno de los chiquillos que se unieron, Padre Santo, al Zoom. Bendiga a los chiquillos que nos están viendo por Zoom y por los que nos están viendo en YouTube. Amado Señor, gracias por acompañarnos. Esto se lo pedimos y agradecemos de corazón. En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vemos, chiquillos de YouTube. Y gracias por acompañarnos hoy.